No hay matrimonio secreto ni hija. En la televisión, mi esposo miraba a innumerables luces intermitentes, pronunciando cada palabra con claridad y frialdad. Me quedé paralizada, mientras mi hija Lily, de 3 años, me miraba confundida. Mamá, ¿qué dice papá? Ya no me quiere papá. En ese momento mi teléfono vibró suavemente. Bajé la vista y la pantalla mostraba un mensaje sin leer, enviado hacía 6 días, una foto deslumbrante de un certificado de vasectomía masculino, acompañada de una breve frase: mientras estés dispuesto, Lily será mi única hija de ahora en adelante. En la pantalla del televisor, el rostro atractivo pero frío de Francis llenaba el marco. La corbata azul marino que llevaba hoy fue la que elegí, con un estampado sutil y discreto, un regalo para nuestro 4º aniversario de bodas. En ese momento pensé que al menos le gustaba. En ese momento se levantó las gafas de montura dorada sobre el puente de la nariz, entreabrió ligeramente los finos labios y habló con claridad a la cámara: no hay matrimonio secreto, ni hija. La mano que sostenía el control remoto se me puso blanca en los nudillos. Hizo una pausa y añadió una frase, como si le hablara al mundo entero, pero también como si me la dijera deliberadamente a través de la pantalla: como todos saben, he estado soltero todos estos años. Su tono era tranquilo y firme, pero más duro que cualquier reproche. Finalmente su mirada se volvió severa, como si advirtiera a un enemigo invisible: aconsejo a quienes tienen malas intenciones que no se dejen llevar por fantasías descabelladas y se acarreen la desgracia. Tras hablar, se levantó y los guardaespaldas y asistentes que lo acompañaban lo rodearon de inmediato, bloqueando el paso a los periodistas y escoltándolo hasta el coche. Presioné el botón de encendido con la mirada perdida. La luz de la sala se atenuó repentinamente al apagarse la pantalla, y solo la lámpara de pie en la esquina emitía un tenue resplandor amarillo, lo que hacía que la habitación se sintiera especialmente solitaria. En ese silencio sepulcral, un débil sollozo llegó desde la escalera, como el gemido de un gatito, que me llegó a los oídos. De repente me giré y vi a Lily, mi hija de 3 años, de pie en el rellano de la escalera, descalza y en pijama, con la carita cubierta de lágrimas, mirándome fijamente con los hombros temblorosos. ¿Lily? Me levanté rápidamente y corrí a abrazarla. ¿Por qué no duermes? ¿Te escabulliste? La pequeña normalmente estaría dormida a estas horas. La carita húmeda de Lily estaba hundida en mi pecho, con su boquita haciendo pucheros mientras preguntaba con un fuerte tono nasal: mamá, ¿por qué dice papá que no tiene una hija? Su manita se aferró con fuerza a la parte delantera de mi camisón. Si no tiene una hija, ¿entonces qué es Lily? Sentía como si me hubieran apretado el corazón con fuerza, el dolor me impedía respirar. Francis es un hombre de pocas palabras. Aunque se preocupa por Lily, su cariño se siente más como una obligación rutinaria. Pasa muy poco tiempo en casa, y cuando está, siempre tiene una expresión severa. Lily es cercana a él, pero también un poco temerosa, su temperamento es mucho más sensible que el de otros niños. Ese año, cuando las glicinas de la vieja casa estaban en plena floración, el abuelo tomó la decisión final sobre Francis y yo. Fui un ingenuo en aquel entonces, pensando que con trabajar lo suficiente, hasta una piedra podría calentarse. Pero después de 4 años, esta piedra parece haberse enfriado cada vez más. La noche antes de su viaje de negocios, seguía usando el mismo estilo de corbata, solo que de un color diferente, la que lleva ahora, que yo elegí. Tenía muchas corbatas y me ató las muñecas con ellas, ignorando mis lágrimas y mi resistencia, atormentándome durante casi toda la noche. Dijo que fue una especie de intimidad, pero lo único que sentí fue humillación. Más tarde no pude evitar morderle el cuello. Ahora que lo pienso, la marca de la mordida probablemente no se ha borrado. Así es él, por fuera Francis es disciplinado y comedido, pero en casa, en cuanto se cierra la puerta, se vuelve insaciablemente exigente. Acaricié el suave cabello de mi hija, limpiando con suavidad las lágrimas de su rostro poco a poco, intentando mantener la voz firme. Lily, ¿quieres irte de aquí con mamá? Lily levantó su carita de mis brazos, con sus grandes ojos aún llenos de lágrimas, y preguntó confundida: ¿a dónde vamos? ¿Volveremos a casa más tarde? Bajé la mirada y forcé una sonrisa aún más lastimera que el llanto: no volveremos. Miré a Lily y, palabra por palabra, le dije con mucha seriedad: este no es nuestro hogar. Este es el hogar de Francis. Llevamos mucho tiempo aquí y ya lo hemos molestado bastante.
Así que ahora deberíamos volver a casa. Lily asintió comprendiendo a medias y dijo con voz infantil, Lily escucha a mamá. ¿A dónde va mami? Va Lily. ¡Qué buena chica! La abracé y volví a la habitación, la acosté con cuidado en la cama y la arropé con la manta. Lily se durmió enseguida, con la carita aún cubierta de lágrimas que aún no se habían secado. Mi mirada se posó en el portarretratos de su mesita de noche. Era la única foto de las 3, tomada cuando Lily acababa de cumplir 1 año. En la foto Francis estaba sentado erguido con su habitual expresión distante. Yo sostenía a Lily sonriendo con cierta timidez, inclinándome inconscientemente hacia Francis. Pero él permanecía erguido, y entre nosotros siempre había un pequeño espacio. Tomé el portarretratos y salí en silencio de la habitación de Lily. De vuelta en el dormitorio principal, encontré unas tijeras. Siguiendo el pequeño espacio entre su cuerpo y el mío en la foto, lo corté en 2 con un sonido nítido. Resultó que ese espacio había predicho desde hacía tiempo lo fácil que sería separarnos hoy. Me quedé con la mitad que nos pertenecía a Lily y a mí, y con indiferencia arrojé la otra mitad al cajón inferior de la mesita de noche. En ese momento, la pantalla del teléfono se iluminó brevemente. Era un mensaje recibido hacía 6 días, que había ignorado deliberadamente. Al abrirlo había un recibo electrónico de una vasectomía masculina, acompañado de una breve frase, mientras estés dispuesto, Lily será mi única hija a partir de ahora. Remitente Stanley. Mis lágrimas cayeron sin previo aviso, aterrizando en la fría pantalla del teléfono y extendiendo una mancha borrosa de agua. La obsesión que me había agobiado durante los últimos años parecía, en ese momento, haber encontrado finalmente una salida, para luego convertirse en polvo. Francis regresó de un viaje de negocios de 1 semana. Cuando cruzó la puerta, la noche era tan oscura e impenetrable como la tinta. Antes, Lily y yo habríamos dejado las luces encendidas esperándolo, incluso hasta el amanecer. Pero esta noche Lily se acostó temprano después de fregar, y yo me mudé a la habitación de invitados en el 2º piso. La brisa en la terraza era un poco fría. Me quedé mirando fijamente la pantalla de mi teléfono, que mostraba un mensaje que Stanley había enviado hacía 6 días, un comprobante de vasectomía para un hombre, junto con una condena de 1000 libras. Cecilia, mientras digas que sí, Lily será mi única hija a partir de ahora. El sonido del motor de un coche apagándose llegó desde abajo, seguido de unos pasos familiares, firmes y pausados, con su habitual sensación de control. Primero subió al dormitorio principal en el 3er piso, y al poco rato, los pasos regresaron, deteniéndose frente a la puerta de mi habitación de invitados. Cecilia, abre la puerta. Su voz llegó a través de la puerta, impasible e ilegible. Rápidamente metí el teléfono debajo de la almohada, me sequé la humedad del rabillo del ojo, me aclaré la garganta y dije, me voy a dormir. Si hay algo, lo hablamos mañana. Apenas terminé de hablar, la cerradura de la puerta hizo clic cuando él usó la llave de repuesto de afuera para abrirla. Bueno, claro, esta es la casa de Francis, su territorio. Si quiere entrar en cualquier habitación, ¿quién necesita permiso? Se quedó de pie en el umbral, a contraluz, con una figura especialmente alta. ¿Por qué te mudaste a la habitación de invitados? Su tono tenía un sutil desagrado, quizá estaba siendo demasiado susceptible. Me incorporé en la cama y lo miré con la mayor calma posible. El largo vuelo había dejado un rastro de cansancio en sus cejas, instintivamente se presionó la frente al hablar, con la voz un poco ronca. Reprimí a la fuerza la persistente y ridícula supuesta preocupación que albergaba en mi corazón. Aparté la mirada y contemplé el oscuro cielo nocturno. No me he sentido bien estos últimos días, temo contagiarte. No me importa, me voy. Se acercó a la cama y al ver que no me movía, frunció el ceño ligeramente y sus dedos tamborilearon suavemente en la costura de su pantalón. ¿Cecilia? Quiero dormir ahora, tú también deberías descansar temprano. Tiré de la manta. No dijo nada más, pero se agachó y me levantó en un abrazo. Ha pasado 1 semana, ¿no te apetece? Bajó la cabeza para besarme, su aliento olía a cedro junto con un rastro de polvo de viaje. De repente giré la cabeza y su beso me besó en la sien. Su movimiento vaciló y su expresión se volvió fría al instante, como la superficie de un lago cubierta de fina capa de hielo a principios de invierno. ¿Cecilia? Sus dedos se apretaron, agarrándome el brazo con fuerza.
¿Qué clase de rabieta estás haciendo? En los 4 años que llevamos casados, nunca le he rechazado en la cama. De hecho, cuando volvía de sus viajes de negocios, solía tomar la iniciativa. Porque solo entonces podía percibir en sus ojos un atisbo de emoción que no fuera rutina. Pero ahora mi cuerpo se sentía congelado, y el fuego en mi corazón hacía tiempo que había sido extinguido por sus propias manos. Me solté con fuerza de su abrazo y en el momento en que mis pies tocaron el suelo, me sentí finalmente anclado. Francis, separémonos. Las palabras salieron de mi boca y yo misma me quedé atónita. Ya teníamos un hijo, pero lo único que podía decir era separados. Entre nosotros, aparte de un acuerdo frío y formal, ni siquiera teníamos ese certificado de matrimonio rojo. Al principio se quedó atónito, luego, como si hubiera oído el chiste más grande del mundo, una mueca burlona se dibujó en la comisura de sus labios, pero su mirada era fría como cuchillos. ¿Por lo que aclaré ante los medios? No del todo. Dije con la voz un poco perdida, que tal vez, si tan solo hubieras aclarado lo del matrimonio, aún podría engañarme con 1000 razones más. Pero negó la existencia de Lily. Estos últimos días, cada vez que cerraba los ojos, aparecían los grandes ojos de Lily, llenos de lágrimas, agraviados y confundidos. Sí. Al final, solo logré pronunciar esta palabra. Se aflojó la corbata, caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Sabes, era solo una medida temporal para lidiar con los medios. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo para tranquilizarte con asuntos tan triviales. Se dio la vuelta y se señaló la sien con el dedo índice, como para decirme lo irracionales que eran mis emociones. Intenté mantener la voz serena, pero la mano que colgaba a mi lado se apretó con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi palma. No necesito tu consuelo. Hablo en serio. Respiré hondo. El acuerdo anterior puede rescindirse. Solo quiero a Lily. El desprecio en los ojos de Francis se profundizó. Dio 2 pasos hacia adelante y me miró, como si examinara a un contrincante que se sobreestimaba. ¿Estás usando a Lily para amenazarme, intentando obligarme a revelar tu identidad y la de ella? Ya lo he dicho antes, esto es imposible. Su tono era firme sin darme margen para explicaciones. Al menos durante los próximos años, absolutamente imposible. Cecilia, puedo tolerar muchas cosas de ti, pero este asunto no es negociable. El termostato de la habitación estaba encendido, pero sentí un escalofrío que me subía por las plantas de los pies, tan frío que me castañeteaba los dientes. En aquel entonces, justo después de firmar el contrato y mudarme a su casa, mi mejor amigo me agarró la mano, dudando en hablar. Cecilia, alguien como Francis es imposible de conmover. ¿Qué le dije entonces? Me di unas palmaditas en el pecho con aire inocente pero terco, aunque sea una piedra, lo calentaré. Las gotas de agua pueden incluso erosionar la piedra. Mirando hacia atrás, es realmente ridículo. Una piedra es solo una piedra, por mucho que intentes calentarla, solo acabará haciéndote mucho daño. Al verme callado, Francis probablemente pensó que me intimidaba. Su tono se suavizó un poco, pero aún transmitía una orden inflexible: piénsalo bien esta noche. Una vez que te decidas, regresa al dormitorio principal. Se dio la vuelta y se fue. El sonido de la puerta al cerrarse era más fuerte de lo habitual, algo que no se parecía a su habitual calma e inexpresividad. Me recosté en la cama, me tapé con las sábanas y cerré los ojos. Olvídalo, esperaré unos días más, hasta que el abuelo regrese de su convalecencia en el sur. Fue él quien tomó la decisión final sobre Francis y yo en aquel entonces. Mientras él esté de acuerdo, debería poder llevarme a Lily e irme. Mi suegra, que prefiere a los chicos a las chicas, suele mirar a Lily con ojo crítico. Ahora que quiero llevarme a un perdedor, supongo que se alegrarán de verlo. Al día siguiente mi suegra, la madre de Francis, se dignó a venir. Vestía un traje exquisito con el cabello perfectamente peinado, sostenía una taza de té de ginseng preparado por el sirviente y se sentó elegantemente frente a mí. Primero preguntó por la situación de Lily con un tono despreocupado e indiferente. Antes de que pudiera decir mucho, tomó un sorbo de té y empezó a hablar lentamente. El tintineo de la taza contra el platillo sonó nítido, como si sentara las bases de lo que iba a decir. Seguro que has oído lo que dijo Francis ante los medios ese día, ¿verdad?
Dejó la taza de té y recorrió con los dedos los dorados motivos florales del borde. Asentí en silencio. Una sonrisa, casi complacida, se dibujó en el rostro de mi abuela política. Para ser sincera, no esperaba que Francis fuera tan directo esta vez. A lo largo de los años han circulado muchos rumores, pero siempre le ha dado pereza molestarse, sin desmentirlos en serio ni una sola vez. Hizo una pausa y luego me dirigió una mirada significativa. ¿Quién lo hubiera pensado esta vez, verdad? Oí que Freya acababa de divorciarse y él aclaró enseguida esa relación tan vaga y confusa contigo. Freya, ya conocía ese nombre, era la nuera que más le gustaba a mi suegra. Me acabo de enterar de que se comprometió pronto y luego se casó. Francis y ella se encontraban de vez en cuando en algunos eventos, solo conocidos que saludaban con la cabeza al pasar. Solo ahora me doy cuenta de que Francis había estado pensando en ella todos estos años. Así que en aquel entonces la razón por la que aceptó el acuerdo del abuelo y lo firmó conmigo fue simplemente porque la mujer que amaba se había casado con otra persona, así que se conformó con una segunda opción, o mejor dicho, eligió a alguien discreta. Solo un adorno. Mi suegra suspiró con fingido arrepentimiento, tomó una cucharita de plata y removió el té de ginseng en la taza, produciendo un leve tintineo, pero nunca imaginé que ni siquiera reconocería a Lily. Ese niño es realmente leal. Le gustó Freya desde la adolescencia, hasta que Freya se casó. Cuando prometió estar contigo pensé que me había soltado. Me quedé allí sentada en silencio, sintiendo un zumbido en los oídos, como si innumerables abejas estuvieran construyendo nidos dentro. Cecilia, la abuela, de repente puso una expresión seria y sincera, extendió la mano y me dio una palmadita en el dorso. Sus uñas estaban pulcramente recortadas y lisas, con un ligero escalofrío. Siempre has sido una niña lista. En cuanto a ti sin nombre ni estatus, lo sabes tú misma, probablemente no importe. ¿Y qué hay de Lily? Seguro que no quieres que viva toda la vida como tú, en la sombra, sin ver la luz, ¿verdad? Tras terminar de hablar, volvió a tomar su taza de té y bebió un sorbo elegante, como si las palabras que acababa de pronunciar no fueran más importantes que una conversación informal sobre el tiempo de hoy. Tras marcharse la suegra, toda la villa quedó en silencio. La luz del sol se filtraba por los ventanales, proyectando sombras moteadas en el suelo. En el puesto de flores, unas delicadas orquídeas habían dejado caer silenciosamente algunos pétalos, que se marchitaron y se enroscaron. Saqué mi teléfono y abrí de nuevo los mensajes que Stanley me había enviado. Mientras estés dispuesto, Lily será mi única hija de ahora en adelante. Las lágrimas brotaron inesperadamente, difuminando las palabras en la pantalla. Sollocé y con dedos temblorosos le respondí a Stanley, ven a recogerme. Ya no quiero quedarme en esta casa. En el momento en que envié este mensaje, sentí como si la pesada piedra que me había oprimido el pecho durante años finalmente se hubiera aliviado. Aunque el peso persistía, al menos un rayo de luz se había abierto paso. No esperé a que el abuelo regresara. Al día siguiente empecé a empacar mis cosas y las de Lily, preparándome para mudarme. Los sirvientes parecieron presentir algo, todos estaban desconcertados y llamaron a Francis en secreto. Cuando llegó el camión de la empresa de mudanzas al que había llamado estaba llegando, y el conductor me estaba ayudando a cargar la última maleta. El avión de Stanley aterrizaría en 3 horas. Nos llevaría a Lily y a mí a un lugar nuevo para empezar una nueva vida. Francis se bajó de su Bentley negro, su rostro estaba tan sombrío y sombrío que parecía gotear agua. De pie en el profundo azul del crepúsculo, sus ojos me miraban sin rastro de calidez, como 2 estanques helados sin fondo. Lily parecía asustada por él, su pequeño cuerpo se encogió entre mis brazos mientras me abrazaba con fuerza el cuello. La besé suavemente en la frente para consolarla y le pedí a la niñera que estaba cerca que la llevara a jugar un rato. Después de que Lily se marchara, Francis se acercó lentamente. Tenía el ceño fruncido, pero había un rastro de irritación contenida en sus ojos. Levantó la mano para jalar su cuello como si eso le ayudara a respirar mejor. Cecilia, ¿he sido demasiado indulgente contigo estos últimos años? Forcé una sonrisa tranquila y asentí levemente. Gracias por cuidarnos todos estos años. Lo decía con sinceridad. Aparte de no querernos ni a mí ni a nuestra hija, nunca nos ha descuidado materialmente. Piénsalo bien, avanzó un paso, casi apretándome.
Si te vas de aquí, tú y Lily no serán nada. Si me quedo en tu casa, ¿qué somos? Pregunté en voz baja sin alzar la voz, como una aguja diminuta que perforaba su farol. Pareció sorprendido por mi pregunta y se detuvo unos segundos antes de hablar con cierta confusión. ¿Con qué más estás insatisfecho? ¿Aparte de un título que no te he dado? Abrió las manos como para demostrarme el favor que me había concedido. Sí, lo tengo desde hace 4 años. Durante estos 4 años, no tuvo otra mujer. Incluso tenemos una hija encantadora. En esta casa, soy la señora a los ojos de los sirvientes. Pero una vez fuera de esta puerta, solo soy una mujer que Francis mantiene en la sombra, de la que hablan en susurros las damas de la alta sociedad y la nobleza. Mi hija es solo objeto de sus habladurías, la hija ilegítima de ese Francis. Ni siquiera puedo llamarla por su nombre en público. Ya no quiero nada. Lo miré pronunciando cada palabra con claridad. Solo quiero irme con mi hija, ¿está bien? Quizás mi terquedad lo había enfurecido por completo, su voz se volvió fría y dura como carámbanos en pleno invierno. Ahora, vuelve a meter tus cosas y las de tu hija dentro. Fingiré que no pasó nada. Se pellizcó el puente de la nariz, como si intentara contener la ira. ¿Y si digo que no? Lo miré directamente a los ojos sin dudarlo. Me miró fijamente durante más de 10 segundos antes de soltar entre dientes: si das un solo paso por la puerta hoy, no habrá vuelta atrás. Justo cuando terminaba de hablar, su teléfono sonó en un momento inoportuno, con un sonido especialmente discordante en el tranquilo patio. Lo vi mirar el teléfono, y el profundo ceño fruncido pareció suavizarse un poco, junto con el frío que lo rodeaba. Se hizo a un lado para contestar la llamada. Aunque bajó la voz a propósito, capté vagamente algunas palabras, y su tono era inusualmente amable: no tengas miedo. Estaré allí enseguida. Bien, envíame la dirección, en 20 minutos, muy pronto. Debe ser Freya. Solo ella podía hacerlo sentir así. Después de colgar, Francis caminó hacia el coche y tras unos pasos, pareció recordar de repente que yo estaba allí. Se giró, me miró y luego le dijo con voz profunda al sirviente que estaba a su lado, recuperando su tono frío habitual: regresa tus cosas. Antes de que vuelva a casa esta noche, hay que ordenar todo en la casa. Tras decir eso, su mirada se posó en mi rostro con una orden inequívoca: esta noche volverás al dormitorio principal y ya no puedes quedarte en la habitación de invitados. No discutí, solo lo observé en silencio. Así que Francis probablemente pensó que lo escucharía obedientemente y guardaría silencio como tantas otras veces. No se quedó más tiempo, se subió directamente al coche, el motor rugió levemente y pronto desapareció en la oscuridad. Los sirvientes se miraron y la niñera habló tímidamente con una sonrisa preocupada: señora, primero debería volver a su habitación a descansar. Nos encargaremos de empacar las cosas. Mientras hablaba, estaban a punto de descargar mi maleta del camión de la mudanza. Extendí la mano para detenerlos: no hace falta, nos vamos enseguida. Señora, exclamaron varios sirvientes al unísono. Bajé los párpados ocultando el último rastro de compleja emoción en mis ojos, con voz tranquila pero firme: si el señor Francis regresa, por favor, dígaselo. Me detuve un momento y miré la pesada y ornamentada puerta de la casa de Francis, que en la penumbra parecía una boca gigante y silenciosa. Como él dijo, Lily y yo nunca volveremos a poner un pie en su casa. Este no es nuestro hogar. Nunca lo fue. Al sacar a Lily de esa mansión opresiva y subir al coche que Stanley envió a recogernos, sentí como si hasta el aire se hubiera vuelto mucho más fresco. Lily probablemente estaba cansada, o tal vez porque los niños olvidan fácilmente, pronto se apoyó en mí y se quedó dormida en el coche. Al contemplar su rostro tranquilo y dormido, el hielo que Francis y su madre habían formado en mi corazón pareció derretirse poco a poco. El coche se detuvo frente a un hotel que parecía muy lujoso. La asistente de Stanley, una joven con aspecto muy competente, me ayudó a acomodar el equipaje y preguntó con cautela si Lily tenía alguna restricción alimenticia, explicando que el señor Stanley había dado instrucciones específicas a la cocina para que preparara un menú infantil. Llevé a Lily a la cama y la arropé. La habitación era amplia, decorada con un sutil lujo, y tras los enormes ventanales, las luces de la ciudad se extendían infinitamente. Pero no tenía ganas de apreciarlas, mi corazón estaba inquieto, lleno de pensamientos sobre Stanley.
La noticia de la vasectomía me pesaba como una piedra en el pecho. No sabía cuándo había tomado la decisión, ni qué pensaba al hacerlo. Perdida en mis caóticos pensamientos, sonó el timbre. Se me subió el corazón a la garganta. Cuando abrí la puerta, Stanley estaba allí de pie. Llevaba una gabardina informal sobre el brazo con una sencilla camisa oscura y pantalones. Había perdido bastante peso, pero mantenía una postura erguida. Tras años separados, había dejado atrás la torpeza de la juventud, sus cejas ahora mostraban una firmeza madura. Pero su mirada era la misma que cuando éramos niños, cálida y tierna. Cecilia, su voz estaba un poco ronca, su nuez subía y bajaba. Me hormigueó la nariz y casi se me caen las lágrimas. Justo cuando estaba a punto de llamar al hermano Stanley, él dio un paso adelante, extendió el brazo y me abrazó con fuerza. Este abrazo fue tan fuerte que casi me dejó sin aliento. Pero podía sentir su cuerpo temblar ligeramente y el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Durante años, 4 años completos. Me soltó rápidamente, me tomó la cara entre las manos y me secó con fuerza las lágrimas que habían corrido por mis mejillas sin que me diera cuenta. Está bien, basta de llorar, dijo en voz baja. Estoy aquí, todo va a estar bien. Sollocé queriendo preguntar sobre la cirugía, queriendo preguntar qué pasaría con sus tíos, pero las palabras se me atascaron en la garganta. 1000 palabras, pero al final solo salió una: ¿por qué has bajado tanto de peso? Stanley sonrió, me tomó de la muñeca y me condujo a la habitación, cerrando la puerta con naturalidad. Se apoyó en la puerta, mirándome con una expresión complicada. Jet lag, además de las prisas en la carretera. Hizo una pausa, su mirada se posó en mi dedo anular vacío, sus ojos se oscurecieron un poco, pero pronto volvieron a la normalidad. ¿Y Lily? Está dormida. Señalé la cama en la habitación interior. Él asintió sin preguntar nada más, como si no hubiera habido una diferencia de 4 años entre nosotros, como si solo hubiera estado de viaje corto y hubiera regresado hoy. El ambiente se quedó en silencio por un instante. Jugueteé con el borde de mi ropa sin saber qué decir. Stanley fue el primero en hablar. ¿Tienes hambre? ¿Debería pedirle a la cocina que me suban algo de comida? No hace falta, no tengo hambre. Negué con la cabeza. Él tampoco insistió, simplemente me miró en silencio. Esa mirada, fija y cariñosa, me sonrojó. Justo entonces el teléfono en el bolsillo de su abrigo vibró, rompiendo el delicado silencio. Sacó su teléfono y lo miró con el ceño apenas fruncido, luego se acercó a la ventana para contestar la llamada. Su voz era muy baja, pero aún así capté fragmentos. Doctor Chen, sí, lo entiendo. En este caso, ¿cuándo habrá mejoría? ¿Estará todo perdido en el futuro? No capté sus últimas palabras, pero la supresión y la ansiedad en su tono me clavaron una aguja en el corazón. De repente me dio un vuelco el corazón. Colgó el teléfono y se giró. Al ver mi rostro pálido, se detuvo un momento. Cecilia, ¿qué te pasa?, preguntó Stanley. Mi voz temblaba. ¿Qué acabas de decirle al médico? Algo sobre perder alguna función. Al pensar en ese desliz de la vasectomía, un pensamiento aterrador se apoderó de mi mente. La expresión de Stanley también cambió. Se acercó poniendo ambas manos sobre mis hombros, intentando mantener la calma. No es nada, solo pregunta por algunos detalles normales de la recuperación posoperatoria. No le des demasiadas vueltas. Lo he buscado con lágrimas corriendo por mi rostro sin control. ¿No se supone que ese tipo de cirugía tiene poco efecto en esa zona? Guardó silencio un momento, luego suspiró, extendiendo la mano para secarme las lágrimas con una caricia tan delicada como la de un tesoro frágil. Todo tiene sus excepciones, Cecilia. Quizás. Simplemente tengo mala suerte. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. El médico no tenía ninguna conclusión definitiva, solo dijo: debería buscarme una novia y luego volver a intentarlo. ¡Pum! Mi mente se quedó completamente en blanco. ¿Buscar novia y volver a intentarlo? ¿Qué significa eso? ¿Será que por esa cirugía, ya no puede? Por mí, por Lily, pagó un precio muy alto. Lo que le debo, no podría pagarlo en esta vida. No le des demasiadas vueltas, no es nada grave.
Al verme tan perdida y angustiada, Stanley sonrió, pero por mucho que la mirara, su sonrisa reflejaba amargura y reticencia. Me acarició el pelo. Habíamos superado cada año incluso antes de esto. ¿Cómo no iba a ser para tanto? Casi grité, mientras las lágrimas brotaban con más intensidad. Para un hombre perder esa habilidad sería un golpe enorme y una humillación enorme. La mirada de Stanley se profundizó de repente. Dio un paso adelante acortando la distancia entre nosotros. Cecilia, si te preocupas si tu futuro será feliz, me alegraré mucho. Si es cualquier otra cosa, me da igual. Me tocó suavemente la mejilla. Sabes, siempre he sido así desde joven, un poco fría, un poco egoísta. Salvo por lo que te concierne, no me importa nada más. Así que, por favor, no me tengas lástima. Después de terminar de hablar, recogió el abrigo que estaba sobre el sofá. Voy a salir a tomar el aire. Pórtate bien y hazle compañía a Lily. Volveré pronto. La puerta se cerró suavemente, dejándome sola en la habitación. Me desplomé en el sofá, con el corazón hecho un lío. Si Stanley realmente lo era por mi culpa. Me mordí el labio con fuerza, el sabor metálico de la sangre se expandía por mi boca. Un pensamiento me rondaba la cabeza, me casaría con él. No podía soportarlo ni permitiría que nadie lo menospreciara ni lo despreciara. En esta vida me quedaría a su lado. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Stanley regresara. Parecía un poco cansado con los ojos inyectados en sangre y un rubor inusual en la cara. Hermano Stanley, ¿tienes fiebre? Extendí la mano para tocarle la frente, pero me agarró la muñeca con fuerza. Su palma ardía y me sobresaltó. No es nada. Arrastraba la voz mientras me arrastraba hacia la habitación con pasos vacilantes. Quizás me resfríe un poco. Me arrastró hasta la cama, pero se tambaleó y casi se cae. Lo estabilicé rápidamente. Si de verdad te encuentras mal, vamos al hospital. Negó con la cabeza, finas gotas de sudor se formaban en su frente, respirando agitadamente. Cecilia. De repente bajó la cabeza, su frente ardiente presionó la mía. Creo. Me siento un poco mal. Ese calor era increíblemente intenso. Entré en pánico. ¿Qué pasa? ¿Será un efecto secundario de la cirugía? Me miró aturdido como si le costara concentrarse. No sé, es solo que siento como si un fuego me quemara por dentro. Respiraba con dificultad, su frente rozando mi mejilla y el costado de mi cuello, la ola de calor casi me engulló por completo. Hermano Stanley, me dolía el corazón insoportablemente y estaba completamente en pánico. En ese estado, se notaba que estaba muy incómodo. Tenía que ser esa cirugía, simplemente tenía que serlo. Cecilia. Sus labios secos y ardientes encontraron torpemente los míos y los presionaron suavemente. Este beso no transmitía deseo, era más como una dependencia y una súplica de consuelo. Todo mi cuerpo se tensó. Pareció notar mi rigidez e intentó apartarse, con la voz teñida de dolor y autocrítica. Lo siento, yo. En ese instante algo dentro de mí pareció activarse. Toda la culpa, el dolor, la compasión y esos sentimientos reprimidos durante años estallaron de golpe. Cerré los ojos y al volver a abrirlos, mi mirada se había vuelto firme. Levanté la mano, la rodeé con su cuello y encontré sus labios. Hermano Stanley, mi voz temblaba ligeramente, pero con una determinación inquebrantable, no tengas miedo. Yo te enseñaré, ¿de acuerdo? Estaba atónito, el rojo intenso de sus ojos reflejaba mi pequeña figura, un torbellino de emociones complejas, conmoción, confusión y un leve, apenas perceptible deseo. No le di oportunidad de dudar. Lo abracé con fuerza apretándolo con suavidad pero firmeza, dándole la vuelta con facilidad y sujetando su cuerpo, algo inerte sobre la mullida cama. Un botón del puño de su camisa se había desabrochado, dejando al descubierto un reloj oscuro en su muñeca. La tenue luz de la habitación se reflejaba en la línea del cabello, empapada en sudor, brillando con pequeños destellos. Cecilia. Murmuró mi nombre con la voz ronca y áspera, el fuego en sus ojos ardiendo cada vez más, casi a punto de consumirnos a ambos. Me incliné y le susurré al oído, usando toda la ternura que conocía y podía imaginar para calmarlo, para guiarlo.
Podía sentir la tensión en su cuerpo y su respiración entrecortada y contenida. Cuando por fin sucedió, me mordí el brazo para contener el grito. Destellos blancos brillaron ante mis ojos, mi cuerpo parecía flotar en las nubes, pero también hundirse en el mar. No sé cuánto tiempo pasó, pero el calor que emanaba de él disminuyó gradualmente. Me abrazó como si fuera un tesoro perdido y ahora reencontrado. El sonido del agua fluía en el baño mientras me ayudaba a lavarme, con cada movimiento cuidadoso y delicado. En medio del vapor, me levantó para sentarme en el lavabo y luego se agachó lentamente frente a mí. Cecilia. Me miró con los ojos más claros que antes, pero con un rastro de inquietud y culpa. Tengo miedo. Tengo miedo de haberte hecho daño hace un momento, y también tengo miedo de no poder hacerte sentir bien. Así que hagámoslo así por ahora, ¿de acuerdo? Miré su cabello húmedo por el vapor y la cautelosa búsqueda en sus ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y ternura en mi corazón. Negué con la cabeza, extendí la mano y le acaricié suavemente la mejilla. Cerca del amanecer, me recosté sobre su hombro, tan agotada que no quería ni mover un dedo. ¿Qué te pasa de verdad?, pregunté con voz ronca, con una leve debilidad, como si hubiera sobrevivido a un desastre. Stanley me apretó el brazo con más fuerza, su voz tenía un ligero dejo de culpa, quizá. De verdad que tengo un poco de fiebre, y además estoy demasiado cansado. No me creí su excusa casual ni por un segundo. Pero en ese momento indagar en la razón ya no importaba. Hermano Stanley. Le susurré al oído con las últimas fuerzas que me quedaban, con la voz ligera como una pluma, vamos a conseguir nuestro certificado de matrimonio mañana, ¿de acuerdo? Su cuerpo se tensó y me abrazó con más fuerza. En la oscuridad, oí su respuesta nasal, de acuerdo. Al amanecer nos vamos. Fui a ver a mi abuelo en persona. La vieja casa estaba igual que siempre. El jingo centenario del jardín tenía la mitad de las hojas amarillentas, y cuando soplaba el viento, éstas se desprendían, cubriendo el suelo de tonos dorados. El anciano estaba sentado en la silla de color canela forjado, cubierto con una fina manta con aspecto muy animado. Chica, ¿ya te decidiste? Levantó su taza de té y dio un sorbo, el vapor le difuminaba las arrugas en el rabillo del ojo. Asentí, intentando mantener la voz serena, sí, lo conseguí. A lo largo de los años, te he causado problemas. Tonterías sobre problemas, el anciano agitó la mano, golpeando ligeramente el suelo con su bastón. Es nuestra familia, es ese tal Francis, quien les debe una disculpa a ti y a Lily. Al devolver la bondad al final, la nieta de nuestro benefactor resulta perjudicada, ¿qué clase de cosa es esa? Tenía los ojos un poco rojos, sabía que de verdad me quería. Lo que me has dado ya supera con creces la bondad que mi abuelo demostró en aquel entonces. Sentí un hormigueo en la nariz. De ahora en adelante probablemente no podré visitarte a menudo. Por favor, cuídate mucho. Si tienes tiempo, trae a Lily a ver a este anciano. Suspiró. La niña es inocente, después de todo, lleva la sangre de nuestra familia. Si alguna vez enfrentas dificultades, no intentes superarlas solo. Lo he notado, abuelo. Adelante. El anciano hizo un gesto con la mano, como si acabara de levantar una pesada carga. El coche salió por la ornamentada verja de hierro de la vieja casa. La luz del sol era perfecta, brillando cálidamente a través de la ventana sobre su rostro. En ese momento un Bentley negro familiar frenó bruscamente en el carril de al lado. Era Francis. Salió del coche y se quedó allí de pie, a cierta distancia, con las mangas de la camisa arremangadas hasta los antebrazos, los dos primeros botones del cuello desabrochados y el pelo ligeramente despeinado. No le pedí al conductor que se detuviera. Nuestro coche simplemente lo rozó. En el retrovisor, su figura se hacía cada vez más pequeña, allí de pie, solo, como una estatua sin alma. Incluso el acuerdo entre él y yo quedó anulado. Separarnos fue más sencillo de lo que imaginaba, ni siquiera necesité una palabra más. Stanley no me esperaba abajo en el hotel. Subí directamente y abrí la puerta de nuestra suite. Lily estaba sentada en la alfombra jugando con bloques de construcción con Stanley, riendo. Mamá. Lily se acercó con sus piernecitas. Stanley también se levantó, me quitó la bolsa de la mano y me alborotó el pelo con naturalidad, con una sonrisa en los ojos. ¿Todo salió bien?
Lo miré y la piedra que me pesaba en el corazón por fin cayó. Sacó 2 libritos rojos del bolsillo y los agitó frente a mí como un niño al que le acaban de dar un caramelo. Señorita Cecilia, espero con ansia su guía de ahora en adelante. Certificados de matrimonio. Me eché a reír, tomé uno y lo abrí. En la foto los dos estábamos muy juntos, sonriendo un poco tontamente. Stanley tomó su teléfono, tomó una foto del certificado de matrimonio y rápidamente empezó a editarlo. Al poco rato mi teléfono empezó a vibrar descontroladamente. En redes sociales Stanley publicó un estado: casado, tengo una hija, no molestar. Esposa Cecilia, hija Lily. La foto era el certificado de matrimonio. Los comentarios de abajo estallaron al instante. Lo miré y me pellizcó la mejilla de nuevo. ¿Qué? ¿Miedo de cambiar de opinión? Para nada, dije, pero mi corazón rebosaba de dulzura. En ese momento Bridget, la hermana menor, sostenía su teléfono y entró corriendo al estudio de Francis. Francis acababa de regresar de la vieja casa, con el rostro tan pálido que parecía que goteaba agua, tirando irritado de su corbata. Hermano, mira. ¿No es una foto generada por computadora? Bridget puso el teléfono frente a él, con los dedos ligeramente temblorosos de la emoción. Stanley, ¿cómo iba a casarse con Cecilia? Cecilia, ella. La mirada de Francis se posó en la pantalla, en ese certificado de matrimonio rojo brillante y las palabras de Stanley, casado, tiene una hija, como una daga helada, se le clavaron profundamente en el corazón. Le arrebató el teléfono a Bridget y con los dedos, desplazándose por la pantalla, vio una foto de Stanley con Cecilia y Lily en brazos. Lily sonreía de oreja a oreja mostrando todos sus dientes, mientras Cecilia se apoyaba en el hombro de Stanley, con una expresión de relajación y paz que él nunca antes había visto. Hermano, todo tiene que ser falso, ¿verdad?, murmuraba Bridget con terquedad a su lado. Hace unos días, justo cuando los vieron a ti y a la hermana Freya, incluso me encontré con Cecilia en el centro comercial. Era evidente que seguía eligiendo cosas para ti. ¿Cómo podía casarse con otro en un abrir y cerrar de ojos? Francis levantó la cabeza de repente con una mirada penetrante. ¿De qué día hablas? ¿Qué compró? Bridget se sobresaltó y tartamudeó. Era esa marca que sueles comprar. La vi mirando gemelos y le hice algunas preguntas a la dependienta. Después, no sé qué pasó, dijo que ya no los quería. Parecía que se había pasado la tarjeta mal o algo así, pero al final no compró nada. Gemelos. Un zumbido resonó en la mente de Francis. Recordó que ese día recibió una notificación del banco por una compra considerable, pero poco después, un mensaje confirmando un reembolso. Incluso se molestó en llamar a Cecilia, y ella simplemente dijo, me equivoqué de tarjeta y volví a pagar. En ese momento pensó que solo estaba haciendo un berrinche, pero nunca esperó otra cosa. Miró fijamente la foto de Stanley. En la foto, Stanley llevaba una camisa azul claro, y en el puño, un delicado gemelo con una estrella de 6 puntas brillaba sutilmente bajo la luz. Era una marca que conocía, pero no el estilo que solía usar. Era algo que le gustaría a Cecilia, y algo que alguna vez pensó que ella le compraría. Resultó que no solo no lo había comprado, sino que no se lo había comprado a él. El regalo devuelto fue entregado inmediatamente a otro hombre. Francis sintió una oleada de ira subirle a la cabeza, y el teléfono que tenía en la mano crujió al sujetarlo. Hermano, di algo. Bridget tiró de su manga con cautela. Francis la apartó bruscamente con el pecho agitado. Recordó el día que Cecilia se fue con Lily, y las miradas vacilantes y silenciosas del sirviente. Recordó, después de aclarar públicamente que estaba soltero, los rumores en la casa, el caballero es realmente especial, lo triste que debió sentirse la señora al oír esto. Exactamente, nunca he visto a nadie con mejor carácter que ella. Recordó a Cecilia abrazando a Lily, diciéndole con calma, Francisco, separémonos. En sus ojos no había resentimiento, solo un silencio sepulcral. Solo después se dio cuenta de que rendirse es algo muy silencioso. Dame el teléfono. La voz de Francis era ronca y áspera. Se desplazó hasta la publicación de Stanley en Moments, donde el propio Stanley había respondido al comentario provocador de un amigo en común. No tuve otra opción,
llegué un poco tarde para actuar, casi dejé que alguien más la frenara. Pero por suerte soy joven y fuerte a diferencia de algunos, 3 años mayor que yo, puro espectáculo y nada de sustancia. Puro espectáculo y nada de sustancia. Francis repetía estas palabras una y otra vez, con las sienes palpitando como si un nervio estuviera a punto de romperse. Tiró su teléfono sobre la mesa, la pantalla golpeó la esquina dura y se apagó. Bridget estaba tan asustada que no se atrevió a respirar y salió de puntillas en silencio. Francis se sentía sofocado dentro de la habitación, agarró un paquete de cigarrillos y salió tambaleándose hacia el patio trasero. Las flores del jardín eran las favoritas de Cecilia, pero ahora, descuidadas, mostraban signos de marchitamiento. Unas cuantas rosas tardías habían empezado a marchitarse, con aspecto abatido. El cigarrillo se consumió, la brasa le quemó la yema del dedo y se estremeció de repente, dejando caer el capullo a sus pies. El calor que una vez estuvo a su alcance, la gente que creía que nunca lo abandonaría, ahora se habían ido. El viento soplaba, removiendo algunas hojas muertas, haciéndolas girar mientras se alejaban, para nunca más ser encontradas. Y él, Francis, estaba en este jardín vacío, saboreando por primera vez lo que significa ser verdaderamente merecido. Los días pasaban como los anillos del viejo algarrobo que había fuera de la ventana, un círculo tras otro, sumándose de forma constante y pausada. En un abrir y cerrar de ojos cumplimos 5 años desde que Stanley y yo nos casamos, y Lily ya era una niña capaz de trenzarse el pelo y esconder golosinas a escondidas, diciendo que quería guardarlas para papá Stanley. Esa tarde la luz del sol era especialmente cálida, lo que hacía que la gente sintiera pereza. Lily estaba tumbada en la alfombra dibujando, Stanley se apoyaba en el sofá leyendo una revista de finanzas, mirándonos de vez en cuando con una leve sonrisa dibujada en las comisuras de sus labios. Le serví otra taza de té que golpeó ligeramente la mesa de centro de cristal, produciendo un sonido nítido. Stanley, dije sosteniendo la punta del crayón de colores que acababa de coger del papel de dibujo de Lily, y me senté a su lado, no deberíamos buscarle un compañero de juegos a Lily. Sus dedos se detuvieron mientras hojeaba las páginas, levantando la mirada de la revista para posarse en mi rostro, con un dejo de curiosidad y una ternura indescriptible. ¿Por qué me vino esto a la mente de repente? Dejó la revista, su cuerpo ligeramente vuelto hacia mí. ¿Has olvidado lo que te prometí entonces? Lily es mi única hija. Sabía a qué se refería. En ese momento, para hacernos una promesa a Lily y a mí, incluso se sometió a esa cirugía. Solo pensarlo todavía me llena el corazón de amargura. No lo he olvidado. Negué con la cabeza hablando en voz baja, pero Stanley, a veces, cuando Lily mira a los niños del vecino jugando con sus hermanitos en sus ojos. No continué, solo suspiré en voz baja. Lily aguzó el oído al oírnos hablar. Levantó la cabecita, parpadeando con sus grandes ojos. Mami, papi, Stanley, ¿me estás hablando de tener un hermanito o hermanita? Dejó el pincel, corrió hacia él y se aferró a la rodilla de Stanley. Quiero uno. Quiero una hermanita, puedo compartir la mitad de mis muñecas con ella. Stanley se divirtió con su hija y extendió la mano para acariciarle la cabecita, pero sus ojos me miraban, llenos de vacilación y ternura. Es un hombre que valora sus promesas. Cuando dice algo desea que se le quede grabado en la piel. Mira, aproveché el momento y le di un suave empujoncito en el brazo. Lily también quiere uno. Hice una pausa mirándolo a los ojos y le dije con sinceridad, Stanley, quiero tener otro hijo contigo. Quiero que nuestra familia se sienta un poco más completa, aunque ya lo esté. Guardó silencio un momento, acariciando distraídamente el reposabrazos del sofá con sus largos dedos. La luz del sol se filtraba por los cristales, proyectando suaves sombras sobre su perfil bien definido. Me temo que sufrirás, dijo finalmente en voz un poco baja. No tengo miedo. Tomé su mano, su palma tan cálida como siempre. Contigo aquí, no le temo a nada. Más tarde Stanley seguía asintiendo. Fue al hospital de nuevo y se sometió a una cirugía de recanalización. El médico dijo que la recuperación fue buena, pero que tras el procedimiento, su rostro lució bastante pálido durante unos días después de su regreso. Estaba muy preocupada, pero él me consoló diciéndome que no era nada, solo una pequeña prueba. Un año después, nació nuestra segunda hija.
La llamamos Lie con la esperanza de que estuviera rodeada de cariño toda su vida. Lie se parece mucho a Stanley, sobre todo esos ojos, tan claros como el agua de un manantial. Stanley adora a Lie sin duda. Pero cuando se trata de Lily, siempre parece ser un poco más parcial. Por ejemplo, al comprar juguetes, si le compra uno a Lie, seguro que también le compra uno a Lily, a menudo el mismo que Lily le ha pedido sin parar. A veces bromeo con él y él simplemente sonríe, me pellizca la mejilla y dice, Lily es la hermana mayor, es lo justo. La madre de Stanley sostenía a la delicada Lie en sus brazos, radiante de alegría. Antes, por los problemas de Stanley, solía suspirar y lamentarse, tomándome la mano y secándose las lágrimas, disculpándose. Ahora que está resuelto, no para de decirme a diario, Cecilia, mira qué adorable es Lie. ¿Qué tal si nos esforzamos un poco más? Me divertía y me exasperaba a la vez. Stanley acompañó rápidamente a la anciana afuera, cerró la puerta y me dijo, no la escuches. Con Lily y Lie nos basta. Una más y me temo que estarás agotado. Hizo una pausa y luego añadió, además me temo que mi energía solo alcanza para amarlos a los tres como es debido. Lo dijo con mucha seriedad, pero presentí que había otro significado tras sus palabras. Tarde en la noche, cuando los niños dormían profundamente, Stanley salió después de ducharse, con el pelo aún húmedo. Como de costumbre, se acercaba a la cama, se inclinaba y me besaba la frente. ¿En qué estás pensando? Retiró las sábanas y se metió, rodeándome la cintura con el brazo con naturalidad. Me acurruqué en su pecho buscando una posición cómoda, pensando, ¿de verdad alguien tomó algún elixir milagroso en aquella época? Su cuerpo se tensó un instante, luego rió suavemente con el pecho ligeramente tembloroso. Volviendo a sacar el tema, me pellizcó la nariz. ¿No lo has experimentado tú mismo? No es seguro, bromeé con él deliberadamente, ¿y si era solo una coincidencia? Se dio la vuelta sujetándome bajo él, con la mirada especialmente profunda en la tenue luz de la lámpara de noche, como un cielo nocturno estrellado. Bajó la cabeza, rozando mi nariz con la mía. Su aliento cálido. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Su voz tenía una sonrisa ronca, esta vez prometo que no será casualidad. Sonreí al empujarlo, pero me agarró la muñeca y nuestros dedos se entrelazaron. Honestamente, Cecilia me miró a los ojos, su expresión repentinamente se tornó increíblemente seria. A veces me pregunto, si en ese entonces, si no lo hubiera soltado, te habría ahorrado mucho dolor. El viento afuera susurraba entre las hojas. Sabía a qué se refería, a los años que estuve enredada con Francis, esos días que no reconocí ni respeté. Negué con la cabeza, levanté la mano hacia su mejilla y acaricié suavemente la tenue barba de su barbilla con la yema del dedo. Stanley, todo es cosa del pasado. No hay peros. Me acerqué más y le di un suave beso en los labios. Además, si no hubiera pasado por todo eso, quizá no sería quien soy ahora, sabiendo exactamente lo que quiero y estando tan segura de ello. ¿Determinar qué? Preguntó con un destello de anticipación en los ojos. Determinar, lo miré palabra por palabra, clara y firme, te amo, Stanley. Te quiero muchísimo. Sus ojos parecieron enrojecerse por un instante y la fuerza con la que me abrazaba se intensificó, como si quisiera fundirme con sus huesos y su sangre. Después de un largo rato me respondió al oído con la misma voz solemne y sincera. Cecilia, su voz temblaba apenas perceptiblemente. Yo también te amo. Desde hace mucho, mucho tiempo hasta mucho, mucho tiempo después. Afuera de la ventana, la luz de la luna fluía como agua, llenando suavemente toda la habitación. Sabía que esta era la felicidad que anhelaba, simple, real, pero inquebrantable. El dolor y el resentimiento del pasado se desvanecieron sin dejar rastro. Disueltos en la calidez y el amor del día a día. Vivir el momento y valorar a quienes te rodean es más importante que cualquier otra cosa.